Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos documentos que, bueno, retratan a una figura absolutamente central y terrible del siglo XX, Adolf Hitler. Sí, una figura compleja y, desde luego, determinante. Vamos a explorar su camino, ¿no? Desde prácticamente el anonimato hasta convertirse en dictador de Alemania y, bueno, ser responsable de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Exacto. Nuestro enfoque hoy será extraer los hechos clave de su vida, intentar entender un poco su ideología y también descubrir algunas facetas, digamos, menos conocidas que nos ayudan a perfilar al personaje. Siempre, eso sí, basándonos en la información que tenemos en estas fuentes. Muy importante eso. Ceñirnos a las fuentes. Empecemos por el principio. Los documentos sitúan su nacimiento el 20 de abril de 1889 en Austria. Se habla de una infancia, bueno, con un padre autoritario y una madre quizá más protectora. Sí, eso parece bastante claro en los relatos. Como estudiante parece que fue irregular, pero ya desde joven mostraba un fuerte nacionalismo alemán y un interés, fíjate, por la historia y el arte. Y ese interés por el arte es crucial, ¿eh? Su traslado a Viena en 1907, ahí parece que hay un antes y un después. ¿Qué pasó exactamente en Viena? Bueno, las fuentes destacan su doble rechazo en la Academia de Bellas Artes. Le dijeron, literalmente, falta de talento. Imagina la frustración. Uf, tuvo que ser un golpe rudo. Claro. Y esa frustración personal, súmale la pobreza en la que vivió, y ese ambiente tan cargado de antisemitismo que había en la Viena de la época. Pues parece que ahí se coció el caldo de cultivo donde empieza a forjar su visión del mundo, ¿no? Culpando a judíos y marxistas de los problemas tanto sociales como los propios. Es una transformación clave que se ve reflejada en los textos. Entiendo, y entonces llega la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914. Y para él es una experiencia, vamos, definitoria. Totalmente. Se alista voluntario, pero curiosamente, y esto lo remarcan los documentos, en el ejército alemán, no en el austriaco. Combate, es herido 2 veces, incluso recibe condecoraciones. Sí, tuvo una participación activa en el frente. Pero la derrota alemana en 1918 le afecta de una manera brutal, ¿verdad? Profundamente. Es entonces cuando abraza con muchísima fuerza ese mito de la puñalada por la espalda. Esa idea de que Alemania no fue vencida militarmente, sino traicionada desde dentro por políticos, por judíos, por marxistas. Claro, esa sensación de agravio, de humillación nacional. Esa es la que capitaliza al volver a Múnich después de la guerra. Las fuentes lo subrayan. Su habilidad como orador era tremenda. Se une a un partido muy pequeño, el Partido Obrero Alemán, y lo transforma radicalmente en el NSDAP. Vamos, el partido nazi. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la clave de su discurso? Pues explota ese orgullo nacional herido, canaliza todo el antisemitismo latente que ya existía y promete devolver la grandeza a Alemania. Pero ojo, no solo eso. Fue muy consciente del poder de lo visual. La adopción de la esvástica, los uniformes, los desfiles, toda una parafernalia que buscaba crear una estética de poder muy atractiva para mucha gente en ese momento de crisis. Y entonces intenta tomar el poder por la fuerza, ¿no? Con el famoso putsch de la cervecería en Múnich en 1923. Exacto, pero le sale mal. Fracasa estrepitosamente y acaba en la cárcel. Pero esa estancia en prisión no es tiempo perdido para él. Para nada. Aprovecha para escribir Mein Kampf, mi lucha. Y ahí, bueno, hay plasma sin tapujos toda su ideología racista, su antisemitismo visceral y su obsesión por conseguir espacio vital, el Lebensraum, que básicamente significaba expandir Alemania hacia el este a costa de otros pueblos. Al salir de prisión, las fuentes indican un cambio de táctica, ¿verdad? Sí, es un cambio interesante. Abandona la idea del golpe de Estado y opta por una estrategia, digamos, legal. Usar las propias herramientas de la democracia de Weimar para destruirla desde dentro. Y la situación económica le ayuda enormemente. Muchísimo. La crisis económica mundial de finales de los años 20 y principios de los 30 es devastadora en Alemania. El paro, la miseria, el descontento social es enorme y su mensaje radical de buscar culpables y prometer soluciones drásticas, pues cala hondo. Hasta que lo nombran canciller en enero de 1933. Eso es. Y una vez que tiene el poder en sus manos, actúa con una rapidez fulminante. Utiliza el incendio del Reichstag, el Parlamento, que es un episodio aún hoy un poco confuso. Sí, pero le sirve de excusa perfecta. Lo usa para suspender libertades fundamentales, perseguir a toda la oposición, comunistas, socialdemócratas, y acumular poder absoluto. En muy poco tiempo, Alemania deja de ser una república y se convierte en el Tercer Reich, un estado totalitario con él como líder indiscutible, como Führer. A partir de ahí, la escalada es imparable.
la política exterior se vuelve cada vez más agresiva. Rearme, remilitarización de Renania, anexión de Austria, los Sudetes. Una política expansionista que culmina con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Y eso, claro, desata la Segunda Guerra Mundial. Ocupando países enteros. En paralelo se pone en marcha el horror absoluto. El Holocausto, la llamada solución final. El asesinato sistemático, planificado e industrializado de 6 millones de judíos europeos. Y junto a ellos, millones de otras víctimas. Gitanos, homosexuales, disidentes políticos, personas con discapacidad. Una barbarie sin precedentes. Pero la guerra empieza a torcerse para Alemania. Sí, el punto de inflexión militar, o uno de los grandes puntos, llega con el fracaso en la invasión de la Unión Soviética, el Frente Ruso, y también la entrada de Estados Unidos en la guerra después de Pearl Harbor. A partir de ahí, la derrota alemana es solo cuestión de tiempo. Y llegamos al final, a abril de 1945. Sí, con el ejército rojo soviético ya cercando Berlín, combatiendo literalmente calle por calle, Hitler se refugia en su búnker, bajo la Cancillería. Un final subterráneo y desesperado. Totalmente. Allí, el 30 de abril de 1945, consciente de que todo está perdido, se suicida junto a Eva Braun, con quien se había casado apenas el día anterior. Una boda un tanto macabra en esas circunstancias. Y ordena que quemen sus cuerpos. Exacto. Siguiendo sus instrucciones explícitas, sus ayudantes más cercanos quemaron los cuerpos en el jardín de la Cancillería. Quería evitar a toda costa que sus restos cayeran en manos de los soviéticos y fueran exhibidos. Y aquí es donde los documentos, nos revelan una complejidad que casi desconcierta, ¿no? Junto al monstruo político, al ideólogo del odio, aparece un hombre con costumbres, digamos, cotidianas. Es verdad, es chocante. Las fuentes mencionan que era vegetariano estricto, que no bebía alcohol, que le encantaba el cine, incluso las películas de Disney, según algunos testimonios. Disney. Es increíble. Sí, también que tenía fobia a las agujas, y que es muy posible que en sus últimos años padeciera la enfermedad de Parkinson por los temblores que se le veían, y siempre pareció arrastrar esa visión de sí mismo como un artista incomprendido, un artista frustrado. Entonces, hemos recorrido un camino que, según estas fuentes, va de la frustración personal, de ese rechazo artístico, hasta la cima del poder más absoluto que se puede imaginar. Exacto. Un ascenso meteórico, hay que decirlo, alimentado por una ideología de odio racial brutal, facilitado por un contexto histórico de crisis profundísima y resentimiento nacional, y ejecutado con una habilidad aterradora para la propaganda y la manipulación de masas. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué reflexión nos dejan todos estos datos, estas fuentes? Pues quizá la pregunta más inquietante que surge al ver estos contrastes, ese interés por el arte o los hábitos personales aparentemente inofensivos, conviviendo con la planificación de monstruosidades a escala industrial, es ¿cómo nos ayuda a entender esta aparente coexistencia de lo banal y lo brutal, a comprender los mecanismos que permiten que surja el mal radical? Es una pregunta difícil. Muy difícil. Y sobre todo, cómo nos mantiene alerta hoy en día frente a discursos de odio, de deshumanización del otro, que lamentablemente no han desaparecido. Es algo sobre lo que creo vale mucho la pena seguir reflexionando.